académica y de formación en valores cristianos. Anuncia la apertura de su programa de admisión 2021. Estamos preparados para este nuevo reto. Contamos con infraestructura adecuada, aulas amplias y ventiladas que cumplen con todos los protocolos del Ministerio de Educación y Salud. Plana docente capacitada para trabajar en el sistema presencial y semipresencial, contando con plataformas digitales que permiten la enseñanza, el acompañamiento y la tutoría permanente de nuestros estudiantes. Informes al WhatsApp 976-617-760. Colegio Santo Tomás de Aquino, 128 años de excelencia académica formando en valores cristianos. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima. Recuerde usted la frecuencia en la amplitud modulada, en la AM es 1500 kilociclos, en la frecuencia modulada FM es 105.1 al sur de nuestra capital. También estamos en Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, que esta semana ha estado celebrando su aniversario, 52 años, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Seapagua, La Convención Radio Quiabamba, donde nos ven por su plataforma televisiva, y Puerto Maldonado nos ve a través de Radio Madre de Dios y nos escucha también a través de Radio Madre de Dios. También hay otro grupo de emisoras amigas que se unen: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. En este viernes 8 de enero se fue la primera semanita del 2021. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Llegamos a ustedes, como dice Abel, desde tantas plataformas que no sabemos exactamente dónde están ustedes, pero aquí estamos nosotros. Muy bien, estamos terminando la primera semana del año con buenas noticias, como decíamos ayer. Ya tenemos vacunas aprobadas para el Perú. También tenemos que hablar de los extremos cuidados que hay que tener, porque es poco probable que la mayoría de los peruanos se vacune, ¿no es cierto?, inminentemente. Esto todavía tiene un cronograma, hay que esperar unos plazos y hay que cuidarlos en el camino. Y también vamos a hablar, por supuesto, de algunas novedades parlamentarias, y más adelante vamos a estar en el programa para conversar sobre esta iniciativa de la congresista y postulante a la vicepresidencia, Carmen Omonte, que quiere crear un organismo para que sus fondos de pensiones, los privados, pasen a control del Estado. Vamos a hablar de eso también. Pero empecemos por las vacunas, Abel. La noticia, creo yo, ha sido bien recibida. 1 millón de dosis que en realidad alcanzan para 500.000 personas, que van a ser los médicos, personal sanitario, las personas que están atendiendo a la población.
en operativos donde están las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, los bomberos. Esas personas, que son la primera línea de atención, que son más o menos medio millón de personas en el Perú, van a ser vacunadas en enero. En Rosa María, sí, a ver. Rosa María, Sí. dame un minutito porque hay un pequeño ruido, no tan pequeño, que tenemos. Ahorita está solucionando acá. Un segundito, por favor. Se ha filtrado un a nuestros gentiles oyentes y ahorita lo solucionamos acá, así que dame un ratito. Ayer han hecho unos cambios acá en la consola y a veces cuando se hacen los cambios de cables hay problemas. Me dicen que ya estamos bien. Ya, Rosa María, continúa, por favor, mil disculpas. O sea que hoy día no me pueden echar la culpa a mí. Esto es un cementerio donde estoy. Me he aislado en un pueblo fantasma, entonces aquí no hay un ruido, de verdad. Así que no es mi culpa esta vez. A veces pasan fumigando. El miércoles pasaron fumigando. Ya me enteré cuál era el ruido espantoso. Este pueblo se fumiga. Entonces, claro, no había forma de detener una fumigación, que además es algo que la población pide, así que no había forma de detenerla. Pero fue un ratito nada más. Bueno, estábamos comentando sobre las vacunas, Abel, que han sido bien recibidas, que para la mayoría de la población, creo yo, es una buena noticia, que la prensa, los medios lo han recibido con agrado también, porque, bueno, ya significa un camino, pero que este mes de enero las vacunas que se apliquen van a ser para personal de salud. Es decir, las primeras 500.000 personas que sean vacunadas en el Perú van a ser la primera línea de atención. ¿Por qué? Porque esas son las personas que después van a vacunar a los demás. Son las personas que van a atender a los enfermos, que los están atendiendo. Entonces necesitas que tu primera línea esté sana. ¿Para qué? Para poder seguir brindando el servicio de salud. Entonces es lo lógico. Lo que se hace en todas partes del mundo es la recomendación de la OMS. Lo primero, vacunar a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal sanitario, a todo el personal de bomberos, a todo el personal de Fuerzas Armadas y Policiales, que es tu primera línea de atención. Tus primeras vacunas deben ir siempre ahí. Pero luego no tenemos un cronograma de entrega para las siguientes etapas, pero sí sabemos que en la segunda etapa entran todos los mayores. ¿Qué tan mayores? Dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, de las personas. Obviamente los que tienen más de 80 tienen prioridad, más de 70 siguen, más de 60. Luego tenemos, y obviamente, las personas que tienen cáncer, que tienen diabetes, otras comorbilidades, que son las que hacen que estas personas sean muy vulnerables. Entonces entran los grupos vulnerables, ¿no es cierto? Ese es el grupo más, digamos, preocupante para la sociedad. Los que tenemos padres estamos preocupados por nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que van a ser los que van a recibir la vacuna porque son los que tienen mayores problemas. En una tercera fase ya entramos nosotros, a ver, ya que nosotros que tenemos 57 ya entraríamos en una tercera fase, donde se va bajando generacionalmente. Los niños no se van a vacunar porque no hay vacuna pediátrica, lo explicamos ayer, esta es una vacuna de emergencia, las vacunas pediátricas necesitan investigación, no se ponen las dosis así alegremente, eso no se ha hecho todavía. Las mujeres embarazadas tampoco pueden recibir esta vacuna mientras estén embarazadas, y así vas avanzando sobre toda la población. Esto demora, varios médicos han salido ayer a explicarlo, esto va a traer, creo yo, como dijo el presidente, de acá a junio, una vacunación masiva, casi de la mitad de la población del Perú, y eso hace que la enfermedad inmediatamente descienda, que pueda ser manejable y que podamos retomar nuestra vida. Ahora, eso no significa que la enfermedad se ha ido, y eso no significa que la enfermedad tenga una cura. Lo que tiene es una vacuna, un mecanismo de prevención para que si te enfermes, tu cuerpo responda porque reconoce ese virus y lo rechaza. Eso es lo que tienes en la vacuna. La vacuna que se ha comprado de Sinopharm es una vacuna que se hace con un virus atenuado, con el mismo virus, pero atenuado. Y eso es lo que responde, ¿no es cierto? El cuerpo ya recibe el virus en las mejores condiciones, lo tiene en su memoria, y cuando vienen a atacarlo dice: señor, yo ya te conozco, no pasas de acá. Esa es una forma de explicarlo muy sencilla, ¿ok?
nuestras células ya reconocen el ataque. El agresor ya es conocido y por lo tanto no puede hacer daño. Pero hay que vacunarnos. Por supuesto, inmediatamente, como estamos en el Perú y no podía ser de otra manera, comenzaron los fake news. Que la vacuna causaba infertilidad. Esa es la última. Yo, ¿qué? Claro, me decían, a ti no te importa porque ya tuviste 5 hijos, pero la gente joven no se la quiere poner porque causa infertilidad. Y decía, no puedo creerlo, ¿qué estoy escuchando? Muy bien, ese es el último de los fake news, causa infertilidad. ¿Se pueden imaginar? Pero realmente hay gente que no tiene nada que hacer, ¿no? En fin. Luego tienen, ¿qué más tenemos ahí en el mundo del fake news? Que es de China. Y como es de China debe ser mala. Yo decía, esta persona que me está hablando debe andar calato por el mundo, porque si se pone a revisar bien todo lo que posee, va a encontrar made in China en un montón de cosas. Y la idea de que las cosas que vienen de China son hechas en serie, son baratas y pagas muy poco, porque son de muy mala calidad, no necesariamente se aplica a un producto farmacéutico que ha sido aprobado ya para el uso en humanos, que China está vendiendo al mundo entero, digamos, con gran efectividad. Es más, es una vacuna que se ha ensayado en el Perú, que tiene 12.000 voluntarios en el Perú que la han recibido, o han recibido placebo, pero el ensayo se ha hecho en el Perú. Entonces, no creo que se pueda despreciar este tipo de cosas diciendo cosas como, por ejemplo, no, seguramente se la han regalado al Estado peruano, porque los chinos no se la quieren poner. Ese tipo de barbaridades se escucha y bueno, uno comienza a levantar la ceja, no dice nada, pero tiene que decirle al público, no crean en mentiras, vayan y vacúnense por favor, sobre todo luego de que vacunen a todo el personal sanitario, que por supuesto, como es personal sanitario, se va a vacunar de todas maneras, no tiene ninguna duda en hacerlo, no tengan dudas ustedes tampoco. Normalmente, hay en la última encuesta de Ipsos había un 40% de gente que decía que no se iba a vacunar. Eso pasa cuando no hay vacuna, pero cuando llega la vacuna y la gente ve los beneficios de estar vacunado, ese porcentaje baja radicalmente. Siempre habrá un 10% de la población que no quiere vacunarse porque cree, lamentablemente, las mentiras, y bueno, eso pasa en todas partes del mundo, y esa fe no se combate con ciencia, es un tema de fe. Las creencias son muy difíciles de cambiar cuando están basadas en convicciones muy profundas. La razón no entra ahí, entonces es bien difícil de convencer a una persona que cree algo, no sé, que la Tierra es plana, que la Tierra no es plana, por más que le presentes toda la evidencia científica de que miente, pues no está su convicción construida en base a la razón, está construida en base a la fe, y ahí sí no hay forma, pues, o sea, discúlpeme, pero es perder el tiempo. Yo hace tiempo que decidí que a los conversos en pseudociencia no se les discute, porque no hay forma, o sea, por más razones, evidencia científica, estudios que tú presentes, ya se han formado una opinión y esa opinión es incontestable, lamentablemente, y se la han formado con las peores fuentes posibles. Se la han formado básicamente leyendo en su teléfono celular cadenas de WhatsApp o leyendo artículos en internet sin ninguna validación científica, pero creen que están seguros entonces no hay forma. En eso ni siquiera perder el tiempo. Pero la mayoría de personas de buena voluntad que quieren retomar su vida, decirles que por favor se vacunen, que de esa manera van a retomar su vida. Y que luego de una vacunación masiva, digamos dentro de un año, las personas que no quisieron vacunarse y que se enferman gravemente y mueren, bueno, ya no es responsabilidad del Estado ni de la sociedad, es responsabilidad de ellas mismas y de sus familias, ¿no es cierto?, que han permitido que esto suceda. Entonces, hasta ahí se puede llegar, más allá ya no se puede llegar. Sin embargo, reiterar que los cuidados de aquí a que llegue la vacuna tienen que ser extremos. No quiere usted, ¿no es cierto?, como dice, morir en la víspera, ¿no? Nadie se muere en la víspera. Bueno, en el caso del COVID sí. Entonces, extremos cuidados. He visto imágenes esta mañana de Iquitos, por ejemplo, donde hace tiempo sabíamos que actuaban como si no hubiera pasado nada, pero claro, ya han pasado 10 meses o 6 meses desde que la enfermedad hizo su
su salto gigantesco, ¿no? Entonces, en contagios. Entonces, puede ser que la inmunidad ganada por la ciudad ya se esté perdiendo. Entonces, hay que extremar el cuidado. La reinfección no mata, pero sí manda a la gente al hospital. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, mantener la distancia, mantener las mascarillas, lavarse las manos. Si usted tiene que hablar con una persona, un familiar con el que tiene mucha confianza, que usted se cuida, él se cuida, de todas maneras ponga su silla pues 1 metro más allá, no le cuesta nada, ¿no? O sea, jale la silla y mantenga unos 2 metros mínimo de distancia. ¿Por qué? Porque de esa manera no pone en peligro la vida de la persona que es vulnerable, ¿no? Entonces, mantener los cuidados, lavarse las manos constantemente, porque eso hace que cualquier cosa que agarres que esté contaminada no te genere una enfermedad. Y además es una práctica de higiene muy recomendable para todas las enfermedades. Hay que decir que gracias a estas prácticas se han reducido las enfermedades diarreicas y se han reducido las enfermedades virales, otras enfermedades virales. Entonces, lavarse las manos es una práctica muy buena para nuestra salud en general. Y finalmente usar la mascarilla correctamente, tapando la nariz y la boca. Es la forma correcta de usarla. Y yo siempre añado ventilación, aprovechemos la ventaja del verano, ventanas abiertas, puertas abiertas, que el aire circule, así esté usted en su casa o esté en un espacio público, ¿no es cierto? Pedirle a los mercados que mantengan la mayor cantidad de ventilación posible, a los bancos sus ventanas abiertas, las tiendas sus puertas y ventanas abiertas, de tal manera que ese espacio que es confinado por naturaleza tenga ventilación. Incluso las oficinas que tienen aire acondicionado, tal vez tener la costumbre de 1 hora al día, ¿no es cierto?, apagar el aire acondicionado, abrir las ventanas y que todo se ventile. Y en la casa utilizar los patios, utilizar la terraza, utilizar el techo, utilizar el jardín, utilizar todo lo que está fuera de la casa y nos permite que se ventile mucho el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, por supuesto, ayudan a esperar la vacuna que tenemos que seguir esperando. Y bueno, vamos al Congreso peruano, a ver, tenemos noticias importantes. Alianza para el Progreso tiene un congresista más condenado. Ese partido los colecciona. Veamos. Se trata del congresista González, condenado a 4 años de prisión suspendida, perdón, el pago de 30.000 soles y la inhabilitación para la función pública, es lo más grave. Condenado por colusión, por haber favorecido a una empresa particular en una obra cuando él era alcalde de Quero Cotillo, en Cajamarca. El señor González tiene que ser desaforado de inmediato. Ahora, ustedes saben cómo funciona el Congreso. Ahí sigue sentado Humberto Acuña, no se ha ido a ninguna parte. Renunció a la Comisión de Presupuesto después de repartir el jamón del 2020, ¿no es cierto?, para el 2021, y sigue sentado en el Congreso. O sea, APP es garantía de que sus congresistas no salen ni con bomba atómica. Acuérdense ustedes de Donaire. ¿De qué partido era? De APP. De Vinicio Ríos. ¿De qué partido era? De APP. Trabajaba con los fujimoristas, de acuerdo, votaba con ellos, pero era, y los fujimoristas lo protegieron en el Congreso donde los fujimoristas tenían mayoría. Pero son de APP. Y esos 4 se pueden unir si quieren a César Villanueva, que ahora tiene arresto domiciliario, no ha sido condenado, pero es un caso, digamos, importante dentro de los casos de Odebrecht. ¿Qué tal mano la de César Acuña, la verdad? Esto es reiterado. Estas personas llegaron al Congreso teniendo estos procesos abiertos. Son procesos que vienen de gestiones anteriores en la administración pública en otros puestos y que por lo tanto tienen que ser juzgados y condenados. En los 4 casos que he mencionado son casos donde estas personas tenían otra función pública y en esa otra función pública cometieron delitos que finalmente son condenados cuando ellos ya están en el ejercicio del cargo de congresista. Y debería funcionar esto de manera automática. Cuando se ha discutido el tema de la inmunidad siempre nos dicen, no, pero si eso funciona pues de manera automática. El problema es que no funciona de manera automática. Como la inmunidad la tiene que levantar el propio Congreso, no funciona de manera automática. No, ahí siguen sentados.
Y eso es lo que indigna a la gente. Es lo que no entiende en el Congreso, no entiende la gente de APP. Eso indigna a la gente. No porque el señor González, congresista de la República, sea una luminaria que nos haya impactado con sus proyectos de ley, ¿no? Entonces, o nos haya generado una animadversión porque presenta proyectos de ley que son pésimos. No, ni por uno ni por otro, ni por bueno ni por malo, sino porque es simbólico de lo que pasa en el Congreso. Viven en una realidad paralela, en una realidad construida para ellos mismos, en una élite que se mueve con otras reglas. El señor Valdés se va a pasar Año Nuevo a Miami, cosa que puede hacer cualquier ciudadano, pero él es el representante de un pueblo que está en medio de una crisis. Y no le importa, porque viven en una realidad paralela, en un mundo que, una vez que uno cruza la puerta del Congreso, un asesor me decía, hace muchos años, me dijo, duran un mes. ¿Duran un mes qué? Le decía, duran un mes en ser normales. Al mes ya no son normales. Al mes ya se convirtieron en congresistas, ya están pensando en otra agenda. Ese es el problema. Y parte de esas reglas es protegerse entre ellos. Aún en campaña, en plena campaña electoral, cuando más deberías cuidarte, ¿no? O sea, cuando la novia se va a casar, ¿no es cierto?, se pone bonita, ¿no? Se arregla un poquito, se presenta bien, ¿no? Enamora al novio para que se case con ella. No, acá no. Acá hay que presentar al partido lo peor posible. Uno se va de juerga, el otro lo condenan por una... Entonces, oye, ¿dónde está la presentación, por lo menos para que en el arte del enamoramiento político, pues, seduzcas un poquito a la población? No hay disimulo acá. No hay forma de que la candidatura de Acuña levante, ¿eh? O sea, en este contexto no hay forma. De repente ya se resignaron, pues, ¿no? De repente ya abandonaron la pelea. En fin, otra cuestión importante, lo hemos mencionado en los programas de esta semana, cuando hemos hablado con Fernando Tuesta o con Iván La Negra, es que la campaña tiene que tener algunos códigos sanitarios, impuestos por los mismos candidatos, porque si no, no es justo, ¿no es cierto?, que un candidato haga un meeting y otros candidatos digan, no voy a exponer a la gente. Porque claro, dirán, el que hace el meeting va a tener más cercanía con la gente, yo no, pero yo estoy tratando de cuidar a la gente y la gente probablemente no me lo aprecie. Entonces, creo que sí es momento de que alguien intervenga. El problema es que la OMPE dice, yo no tengo facultades para intervenir, no tengo facultades sanitarias. La única autoridad sanitaria que tenemos en el Perú es el Ministerio de Salud. Y sí haría bien el Ministerio de Salud entonces en establecer un protocolo de conducta durante los encuentros con la población. Podría poner un número de personas, es decir, no más de 20 personas con una distancia de 2 metros entre cada una. Entonces ya hay una norma, no más de 20 personas con una distancia de 2 metros entre cada una. Entonces el candidato puede hablarle a 20 personas, ¿no es cierto?, con no más de 2 metros de distancia. El otro tema es los medios. Normalmente los candidatos hacen estos eventos, chicos o grandes, para que los medios vayan, los cubran y de esa manera obtener publicidad mediática. Entonces podrías establecer algún tipo de alternativa, ¿no?, para que los candidatos hablen a los medios, no sé, de alguna forma plural, en algún espacio público, no sé, se me ocurre el Parque Las Aguas, ¿no? Entonces, de 8 a 9 de la mañana, los candidatos se dirigen al país a través de los medios de comunicación que están presentes y los que quieren cubren, los que quieren no. Todas las mañanas, ¿no es cierto? Va un representante, un vocero del partido y dice, bueno, hoy día vamos a hacer esto y queremos anunciar esto. De esa manera todos tienen cobertura, todos están en el mismo sitio, pero no hay público. O sea, tenemos que ser imaginativos en esto para que los mensajes de los candidatos lleguen sin poner en riesgo la vida de nadie. Pero eso implica un poco de imaginación y, por supuesto, algún nivel de sacrificio, algún nivel de ceder para que todos puedan participar. ¿De qué más tenemos que hablar, Abel, hoy día? Tenemos que hablar de Estados Unidos. Se nos escapó ayer un poquito,
pero es un tema muy importante. Ya hay un grupo de congresistas, demócratas y republicanos que están pensando en aplicar una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es un artículo constitucional para destituir al presidente Trump. O sea, a ese nivel se ha llegado, a esa discusión se ha llegado, no oficialmente. Les cuento un poquito la historia porque se parece a la vacancia por incapacidad moral o física. A ver, Estados Unidos tiene una democracia muy sólida, eso hay que decirlo. Cada 4 años juramenta un presidente, desde su independencia. No hay golpes de Estado. No hay interrupciones violentas de la transferencia democrática del poder. Y eso es estupendo y ejemplar. Pero sí hay, lamentablemente, asesinatos a presidentes. No hay golpes de Estado, pero los presidentes en Estados Unidos hay una tradición del magnicidio. Algunos con éxito, otros con fracaso, pero los intentos siempre han estado. Y parte de la seguridad de los Estados Unidos es cuidar la vida del presidente de la República. Es una parte muy importante del servicio secreto, cuidar la vida del presidente de la República. Grandes presidentes norteamericanos han sido asesinados y por esa razón es muy importante que existan reglas de sucesión presidencial. Cuando muere Kennedy, asesinado en Dallas en 1963, se percibe que no habían reglas para una situación en la cual el presidente quedara incapacitado física o moralmente o mentalmente para gobernar. No existían esas reglas en la Constitución de Estados Unidos. O sea, si el presidente hubiera sobrevivido a una herida, pero no en capacidad de gobernar físicamente o mentalmente, ¿qué pasaba? No había una solución. Entonces se aprueba una reforma constitucional. Ellos llaman enmienda a lo que nosotros llamamos reforma constitucional. Se discute, se tiene que aprobar en más de 33 estados y se aprobó la enmienda constitucional de la cual se está hablando ahora, que permite que el Congreso finalmente apruebe que el presidente no está capacitado para gobernar. Pero es curioso el mecanismo que ellos tienen, porque para que eso suceda tiene que participar el gabinete. Es el gabinete el que dice, efectivamente, el presidente no está capacitado para gobernar. Y la capacidad para gobernar puede ser física o mental. A lo que se referiría también, según muchos creemos, el artículo 113 de nuestra Constitución, cuando habla de incapacidad moral permanente, se refiere a una incapacidad mental. El artículo parecido en los Estados Unidos también admite una suspensión temporal. ¿En qué momento, por ejemplo, el presidente tiene que entrar a un quirófano y tiene que estar varias horas sedado? No tiene ninguna capacidad para gobernar los Estados Unidos. Asume el vicepresidente en ese tiempo, pero no pierde la presidencia. Una vez que se restablecen sus funciones, regresa a gobernar. Nosotros también tenemos esa suspensión temporal en nuestra Constitución, en el artículo 114. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, el problema es el siguiente. Algunos señalan que el presidente de la República de los Estados Unidos ha perdido el sentido, ¿no es cierto? Ha perdido sus facultades mentales y está incapacitado para cumplir la Constitución de los Estados Unidos. A eso hemos llegado. Ahora bien, regresando al tema de fondo de lo que pasó hace 2 días en el Capitolio en los Estados Unidos, que es la sede del Poder Legislativo, de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, que es como diputados y senadores en Latinoamérica, para ir al fondo del asunto hay que señalar algo que es bien importante. Una democracia necesita que todas las partes que participan en la competencia democrática acepten las reglas. Si los jugadores no aceptan las reglas, no hay juego, pues sales del juego democrático. El señor Trump decidió no aceptar las reglas del juego. Es como Keiko Fujimori, por eso la experiencia de Estados Unidos a los peruanos nos es hoy tan cercana. Cuando una de las partes en una competencia dice yo no acepto perder,
y perder es parte de una de las reglas del juego, alguien tiene que perder, entonces no hay posibilidad de que tengas un juego limpio. Donald Trump ha convencido a un grupo importante de sus seguidores que él es el presidente de los Estados Unidos electo y que le han robado la elección. Eso es lo que ha ofrecido y ha dicho, me han robado la elección, y lo ha dicho hasta esta misma semana. Esta semana, antes de los disturbios, hubo un mitin en Washington donde los seguidores de Trump lo escucharon hablar en vivo y él les dijo con toda claridad que le habían robado la elección y que ellos no iban a conceder y que no iban a conceder el triunfo a nadie porque la elección era de ellos. En Estados Unidos las figuras públicas no son percibidas como mentirosas normalmente. Hay ciertos principios de buena fe. Acá en el Perú todos dudamos, en Estados Unidos dudan también, pero en general los presidentes no suelen ser unos mentirosos. Esa vez les tocó el mentiroso, pero mentiroso patológico. Pero hay que entender que para muchos republicanos que siguen a Trump, Trump les está diciendo la verdad. ¿Cómo se sentirían ustedes si una persona que ustedes admiran, que siguen, les dice que le han robado la elección? Bueno, asusados de esa manera, fueron al Capitolio a tomarlo, como si estuvieran en una de las republiquetas más bananeras de América Latina, a las que tanto desprecian, ¿no es cierto? Exactamente igual. Pero hay que entender qué pasó. Las personas que estaban ahí verdaderamente creen, como en el tema de las vacunas, verdaderamente creen en un acto de fe, que en ese acto de fe el señor Trump ganó las elecciones y que les han robado las elecciones. Y ese es el problema más grave que tiene Estados Unidos hoy. Porque aun cuando Donald Trump ha terminado reconociendo el triunfo de Biden y ha dicho que la transición va a ser ordenada y ha recapitulado, le ha dejado al pueblo americano esta duda de que él ganó las elecciones. Y eso es terrible para la democracia. En el Perú lo hemos vivido. Conocemos la experiencia, es una experiencia dura, es una experiencia muy difícil. Durante 5 años hemos tenido que padecer la pataleta de Keiko Fujimori, porque no estuvo dispuesta a conceder nada, ni siquiera el triunfo a su adversario, menos la posibilidad de cogobernar el país desde la mayoría que tenía en el Congreso. Y ese es un precio carísimo. Hemos perdido 5 años por la pataleta de alguien que no quiso reconocer su derrota, pero que tenía el control del Congreso. Eso costó un presidente renunciante, ¿no es cierto? Y luego un presidente vacado, 3 presidentes en una semana. Todo lo que hemos visto en este quinquenio se origina en ese problema, en la conducta democrática, poco democrática, de alguien que se niega a cumplir las reglas y que siembra la duda en sus seguidores. ¿Para qué? Para que actúen de manera completamente desproporcionada, mientras los demás creen perfectamente, como creo yo, que en Estados Unidos hay una elección libre, justa, transparente y que Biden ha ganado y por lejos. En el voto popular por lejos y en el colegio electoral también. Igual acá, no le gustó a Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski ganó las elecciones. Y la ganó por 40.000 votos, que puede ser poco en el universo total de los electores peruanos, pero la ganó. Hay uno que gana y uno que pierde en la segunda vuelta. En Estados Unidos participan 2, uno que gana, uno que pierde. O sea, si tú entras a una contienda de a 2, sabes que te vas a ir con un título, el ganador o el perdedor. Ese es el juego, así se juega. No hay otra forma de jugar ese juego. El problema es cuando los jugadores se niegan a jugar el juego de la manera en la que estaba pactado. Ese es el problema. Y ahí se acaba la democracia. ¿Esto es una amenaza a la democracia en los Estados Unidos? Bueno, sí, es una amenaza. ¿Va a caer la democracia en los Estados Unidos? No, es una democracia muy sólida, con instituciones muy sólidas. El mismo Partido Republicano tiene hoy una división profunda, porque la mayoría no admite que lo que ha sucedido sea aceptable en ningún escenario. Expresidentes de los Estados Unidos, como los Bush, por ejemplo, no están en absoluto de acuerdo con la conducta de Donald Trump. Exsecretarios de Defensa firmaron una carta, incluyendo los republicanos y los demócratas, señalando que esto es muy
peligroso, porque entienden claramente los peligros de una persona que no acepta su derrota y que guía a un grupo de personas de efectivamente una extrema derecha conservadora, pero podrían ser de una extrema izquierda también, hacia actos de violencia. Y esto ya lleva costando la vida de 5 personas, 4 ciudadanos y un policía, hoy fallecido el policía, por los disturbios en el Capitolio. 3 personas en las inmediaciones del Congreso, una mujer dentro del Congreso que se le disparó, la policía le disparó, y finalmente un policía fallecido esta madrugada, anoche la noticia se ha conocido esta madrugada. 5 personas fallecidas por azuzar a una población a la cual se le ha dicho sistemáticamente, desde antes de las elecciones, desde varios meses antes de las elecciones, de que les iban a robar la elección. Todo el tiempo. Trump es un hombre que viene de medios de comunicación, maneja su audiencia, sabe manejar, sabe engañar, es muy bueno engañando. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Y esto es trágico para los Estados Unidos, pero no significa la caída de la democracia. Lo que hay que buscar, ciertamente, es que el lenguaje cambie. El lenguaje de Trump, si se escucha claramente, es el lenguaje, para hacer un paralelo, con los que acá terruquean. Para Trump, todo lo que no es él es comunista. Comunista, socialista, los demócratas son todos comunistas, todos socialistas. Representa una posición bastante fascista la de Trump, que, tiene sus simpatizantes en el Perú, no vayan a pensar que está solo en los Estados Unidos la simpatía que despierta Trump. Acá también hay sus simpatizantes. Pero ese lenguaje del terruqueo, ¿no es cierto?, ese lenguaje que hace que sus tradicionales adversarios demócratas ya no sean sus tradicionales adversarios demócratas, sino sean comunistas que quieren destruir a los Estados Unidos. Ese es el problema, lenguaje parecido. Ahora, las cosas allá no son como acá. Acá saltan el Congreso y no pasa nada. Allá ya FBI está identificando a todas las personas que han participado, que han entrado a las oficinas, que han destruido el mobiliario, que han roto las ventanas. Están plenamente identificados y todos van a ser procesados y sancionados. O sea, ahí sí hay ley y orden. O sea, no puede haber un policía muerto o una ciudadana fallecida sin que se establezca cuál es la verdad, qué fue lo que pasó. Todos van a ser procesados, de eso no tengan duda. Ahí no hay impunidad y lo que se ha cometido es un crimen. Si las fuerzas policiales hubieran reprimido de una manera más, fuerte, hubiera sido una masacre. Es otra de las cosas que muchas personas dicen, Dios mío, qué vulnerable es el Capitolio americano. O sea, más difícil es ahorita entrar a Agua Dulce que entrar al Capitolio en los Estados Unidos, así parece. Pero en todo caso reforzarán su seguridad. Pero que va a haber sanción, en Estados Unidos hay sanción siempre. Siempre hay sanción. Por eso es que la gente respeta la ley, porque sabe que tiene consecuencias. Hablando de eso, Abel, he visto hoy día que han sancionado a 3 personas con penas que van hasta 12 años de prisión por los disturbios en Tía María. Esa es una buena noticia, no porque yo le desee la cárcel a nadie, sino porque se tiene que empezar a entender que tomar una carretera es un delito y que ese delito se paga con cárcel. No puede ser que uno atente contra la vida de los demás, contra la libertad de los demás y no pase nada. Vamos a ver si hay más sanciones por la toma de carreteras en el resto del Perú. Para aquellos que participen en tomas de carreteras tienen que ser severamente sancionadas. Y yo sí creo que es un delito muy grave. Y como les digo, lo que ha pasado en Estados Unidos puede llamarnos la atención, puede sorprendernos, puede horrorizarnos, pero al final las personas que han actuado de esa manera han actuado al margen de la ley. Y cuando actúas al margen de la ley en los Estados Unidos, vas preso. No hay discusión, hay sanción. Hay sanción. Muy bien, Abel, es tarde ya, nos tenemos que ir a la pausa porque vamos a hablar de un tema. Nos vamos a la pausa, María. Vamos a hablar de las AFPs. Nuevamente. Tenemos una iniciativa muy interesante. Se trata de qué. A ver, vamos a ver de qué se trata. Se trata de el señor Diego Pérez,
que tiene una iniciativa que ha recogido ya, acá tengo 10.000 firmas, más de 10.000 firmas, para que los fondos de pensiones no pasen a un organismo público de pensiones que quiere capturar los fondos que las personas como yo, como usted, aportamos a las AFPs. Vamos a ver qué nos dice el señor Diego Pérez, que va a estar con nosotros en un instante. Volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También se une Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles y AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María ya está con nuestro invitado, el ingeniero Diego Pérez. Rosa María, adelante. Muy buenos días, señor Pérez, gracias por estar con nosotros. Quería empezar porque nos contara un poco de quién es usted y cómo se le ocurrió participar en esta iniciativa. Entiendo que usted no representa ningún partido político, que es un ciudadano común y corriente. ¿Cómo se le ocurrió, digamos, lanzar esta iniciativa ciudadana? Buenos días, Rosa María. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Sí, efectivamente, yo soy un ciudadano común y corriente, soy un ingeniero de 31 años que se preocupa por su jubilación. Y ante esta noticia de la creación del OPP, se me generó mucha preocupación. Dije, no quiero estar más sentado en el sillón viendo cómo pasan cosas afuera y yo no hago nada. Empecé a ver cómo puedo hacerlo desde mi posición de ciudadano, qué puedo hacer, y se me ocurrió empezar a recolectar firmas, a compartir la poca información que hay sobre lo que está pasando, porque sí considero que hay muchos peligros detrás de esta iniciativa del OPP. Muy bien. Usted dice hay poca información. La señora Omonte es la, presidenta de una comisión que tiene que proponer al país un sistema de pensiones reformado. Pero, como usted dice, no conocemos en detalle todavía cuál es el proyecto de ley que ella quiere someter al Pleno. Pero sí conocemos que parte del proyecto de ley pasa por la creación de un organismo público de pensiones, esta famosa OPP, que va a administrar los fondos de pensiones públicos y va a ser una especie de sombrilla para todas las AFPs, cosa que ya hace la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs en materia regulatoria. ¿Por qué oponernos a esto? ¿Por qué decir, bueno, también se necesita regulación que salga de las SBS y que pasa a este organismo? ¿Por qué nos oponemos a esto? Sí, claro, como bien mencionas, hoy la SBS tiene un rol, vamos a llamarlo fiscalizador de las AFPs, valida que las estén trabajando correctamente, que no haya ningún, digamos, descontrol dentro de la administración de los fondos privados, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros que yo identifico dentro de la propuesta del OPP? El primero es politizar el tema de los ahorros privados de cada uno de los peruanos, ¿no? Porque si bien pasaría la administración del Estado para un rol supervisor, la pregunta es, ¿quién nombraría las cabezas encargadas de esta supervisión? ¿No? Si bien tendría una independencia constitucional,
igual está dentro del Estado, igual está dentro, adjunto a quien tenga la mayoría política en ese momento. Los nombramientos dependerían de quién. También se habla de cuáles son los lineamientos para regir las gestiones de la inversión, ¿no? Esto lo dictaría, bueno, el OPP, ¿no? No quedaría alguien más, ¿no? Entonces, ya en el pasado ha sucedido con el sistema IPS, ¿sí? Ha sucedido que se dictaban las políticas, los peruanos ahorrábamos para un fondo de vivienda y lamentablemente muchos peruanos se vieron perjudicados porque ese fondo terminó con 80% más de pasivos que activos. Entonces, el peligro es ese. El Estado ha demostrado una mala administración estatal de los fondos. Y lo podemos ver hoy día, lamentablemente, con la ONP, ¿no? La ONP no puede responder ante las demandas de sus aportantes. Si bien necesitamos una reforma, los cambios se deben hacer, esto implica retroceder, ¿no? Y otro peligro que yo identifico, y con toda la crítica que se dé al sistema privado, hay algo que yo rescato de él, que es que el 100% de los fondos son individuales. Es decir, mi dinero va a retornar a mí en algún momento con la rentabilidad que gestionaron las AFPs, buena o mala, pero va a retornar en 100% a mí. Lo que propone esta nueva proyecto de ley es que del 100% de mi dinero, un porcentaje pasa a un fondo común para subvencionar la pensión mínima de quienes no logren un nivel de ahorro suficiente. Es decir, en traducción simple, es un impuesto al ahorro. Y esto abre una brecha muy peligrosa, porque ese porcentaje, ¿quién lo dicta? Quien esté en ese momento a cargo de la política. En el momento que nos digan, ya no es suficiente 5%, por decir un número, ahora es 15, ahora es 20, se abre una brecha que no podremos controlar nosotros como ciudadanos. Nos quitarían la opción a elegir, nos quitarían la opción a poder determinar cuánto ahorro voy a tener yo al final de mi jubilación. Entonces, eso creo que son los peligros. Además de que la propuesta no se identifica, no hay muchos números, no hay análisis que se haya comentado con las personas, y de hecho, algo que quiero comentar es que yo tengo un Twitter donde yo seguía la iniciativa y, bueno, me bloquearon. Entonces, tampoco quieren que la gente se siga informando, tampoco quieren apertura de la información. Eso es otra preocupación que yo no la tenía hasta hace una semana, pero ahora la tengo. Entonces, y que deberían tenerla los 10.000 firmantes que han tenido en esta iniciativa, ¿no? Claro, porque lo que nos preocupa es que esto se apruebe en el Pleno, ya sabemos cómo, que el gobierno tenga que observar esta norma, o de repente no la observa, y tenemos una situación bien dramática. ¿Cuántos son los hoy aportantes a las AFPs? Hoy alrededor de aportantes tenemos como el 20 al 30% de la PEA es aportante de las AFPs, ¿no? Claro. Igual sigue siendo un porcentaje, digamos, menor, pequeño, pero es un fondo importante, es un fondo bastante grande. Obviamente. Lo que pasa es que, digamos, lo que ha pasado es lo siguiente: las personas con ingresos por encima del mínimo, un poco encima de 1.500 soles, digamos, sí les es atractivo aportar a la AFP, porque al final te van a dar más. Pero si tú ganas menos de 1.500 soles, en realidad no vas a conseguir mucho en la AFP, y el Estado sí te garantiza una pensión mínima. Entonces, si tú eres una persona que gana formalmente como sueldo mínimo, te conviene mucho más estar en la ONP, no te conviene estar en la AFP. Y mucha gente declara como sueldo mínimo aunque tenga informalmente otros ingresos. Esa es la razón por la cual se mantiene en la ONP, para tener pensión mínima. Esto nos lleva a discutir un asunto que es complejo, que es: ¿se debe garantizar una pensión mínima para todos, incluidos los de las AFPs, aun cuando tu fondo no alcance para una pensión mínima? Quizás es un análisis que le toca mucho más a los expertos. Sin embargo, lo que yo creo es que hoy nosotros ya pagamos impuestos. Yo ya pago mis impuestos, y de estos impuestos
Debería el Estado ser eficiente y debería poder lograr asegurar una pensión mínima para los aportantes y para que sea más inclusivo en el sistema. Ahora, podríamos lograr una bolsa mayor de aportantes si el sistema actual fomentara la inclusión de los informales. Ese es otro tema que creo que queda otra discusión, pero el sistema actual como está no incluye a los informales. Y otro peligro de la OPP es que no va a llamar a la inclusión de los no aportantes, ¿no? Porque lo que le estás diciendo al no aportante es: voy a crear un sistema donde te voy a asegurar una pensión mínima si es que aportas mucho o aportas poco. Yo te aseguro la pensión mínima. Entonces, quien no aporta hoy día dirá: ¿para qué voy a aportar más si ya me aseguran una pensión mínima? Mejor eso lo pongo en otro lado y no lo declaro. Exacto. Eso es lo que pasa con las pensiones mínimas, que al final puedes disuadir a la gente de declarar el íntegro porque ya tiene asegurada la pensión mínima y con eso basta. Ahora, yo soy una persona más anarquista, yo creo que cada uno debería ahorrar como quiere, pero sé que los expertos no están de acuerdo conmigo, así es, pero en todo caso, ¿la propuesta de ustedes es para que no exista sistemas de ahorro de pensiones o para que se mantengan como están? ¿O simplemente para oponerse a que el Estado entre en los fondos privados? Más o menos perfílenos su propuesta. Sí, un poco es advertir los peligros del OPP. Definitivamente mi propuesta está en: no necesitamos un sistema estatal que administre todo por los peligros que ya señalé. Sí requerimos una reforma, pero la comisión, como en su rol de reformar, de dirigir la reforma, debería llamar a mesas de trabajo con profesionales. Los exministros de trabajo que nos han dado un crecimiento por más de los últimos 5 años están declarando los peligros, están saliendo a decir: estoy aquí para poder ayudar, para poder aportar, y se está haciendo oídos sordos. El MEF en su momento mandó una propuesta que también dijo: no, gracias, nosotros nos encargamos. No hay profesionales en la materia de finanzas públicas que estén trabajando esta propuesta. No hay apertura a la información. Entonces, lo que yo reclamo desde mi posición y los 10.000 ciudadanos que han firmado es que se haga un trabajo serio de esta reforma, que se abra la información, que se solicite ayuda de los expertos en la materia. Y además, lo que sí estamos en contra, y eso sí soy bien abierto, es en este fondo colectivo donde se aperturaría un impuesto al ahorro. Claro, lo que presume el proyecto es que va a haber un fondo de reparto. Es decir, aquellos que apostamos por un sistema de capitalización individual nos regresan a un sistema de reparto que no es lo que escogimos, que no es lo que pedimos y que en ningún momento era parte de una reforma. Como usted dice claramente, si se va a financiar una pensión mínima, que se financie con tributos, pero si le pones un tributo al ahorro, la gente no va a querer ahorrar. Encareces el acto de ahorrar. ¿Ha tenido alguna oportunidad de presentarse ante la comisión como ciudadano, de participar en algún debate? No, ninguna. De hecho, yo he estado conectado a las pocas intervenciones que han tenido desde el Congreso de la Comisión. La información que podía lograr era siguiendo en las redes sociales, pero ya no puedo. Entonces, la poca información le he estado rescatando un poco de internet, fuentes, etcétera, que se puede lograr desde el Congreso. Pero para poder lograr, si esto saliera adelante, lo que se necesita es que un ciudadano recolecte 45.000 firmas. Hoy tenemos más de 10.000. Yo veo mucha intención de la parte comisión de presentar este proyecto de ley. Entonces, lo que yo exhorto a los ciudadanos es que estén en contra de esto y identifiquen estos mismos peligros, a que sigan compartiendo mi iniciativa, que sigan firmando para poder llegar a estas 45.000 firmas o más. Yo sé que hay muchos peruanos en contra de esto, pero tenemos que firmar y compartir para lograr ir a la comisión y decirles: somos 45.000 al menos que no queremos esto y que exigimos una reforma a la altura de nuestros ahorros, a la altura de lo que los peruanos requerimos. En realidad, las 50.000 firmas o 45.000 firmas se presentan para presentar una iniciativa legislativa. Y claro, su iniciativa legislativa puede ser: creemos que esto es una amenaza y queremos que no se apruebe. El problema es que para presentar una iniciativa legislativa la amenaza tiene que ser un poco más cierta. Y lo segundo es que la plataforma Change
sí permite rápidamente recolectar las firmas, pero luego se necesita recolectar las firmas de manera física, es decir, que todo el mundo firme físicamente. Eso es un trabajo logístico que excede las capacidades de una sola persona. ¿Cómo lo piensa hacer? La verdad es que felizmente la plataforma Change da ayuda y aporte a los que tienen una iniciativa y van viendo que va incrementando en el tiempo, ¿no? Entonces, a través de las firmas de estas personas, ellos los identifican y bueno, ante la situación lo que va a tocar es que yo confío en que los peruanos tienen esta iniciativa ciudadana de ir en contra de esto, ¿no? Entonces, hay maneras como firmen en sus casas, firmen en sus casas un papel, y bueno, tendré que pasarme por las 45.000 personas a recogerlo, pero si es necesario habrá que ver las maneras de hacerlo. Y sé que va a haber personas que van a apoyar, que pueden hacer puntos de colecta en cada uno de sus distritos o donde vivan y se puede lograr. Yo confío mucho en la iniciativa ciudadana para poder lograrlo. Lo he visto hoy día. Yo la verdad al iniciar esto no pensé y no esperaba que tantos ciudadanos apoyaran y estuvieran en contra de esta situación congresal, ¿no?, que nos está dando. Bueno, la mayoría de la gente que conozco que aporta a AFP, me encuentro entre ellas, le parece inaceptable que el Estado meta mano en nuestros fondos. O sea, conozco gente que dice ni un centavo. Yo también lo puse en Twitter. A mí, ni un centavo. Yo puedo donar, ser caritativo con mi dinero de la forma que yo crea conveniente, pero que el Estado me eche mano a mi fondo. Cuando ya me está echando mano una administradora, que ya le estoy pagando porque me administre mi fondo, no voy a permitir que el Estado ahora eche mano a mi fondo. Y menos dentro de una organización pública, que basta que tú colocas los fondos en esa organización pública para que eche mano sobre la organización pública. Y el otro problema, lo ha mencionado también usted, es que, digamos, yo puedo estar completamente en desacuerdo con la rentabilidad que he recibido en los últimos años. Me puede parecer poca, mal administrado, etc. Pero estoy completamente segura de que el Estado lo va a administrar peor. Pero completamente segura. De repente por mi edad, la gente más joven no lo cree, pero por mi edad yo sé cómo funciona el Estado. Y el Estado lamentablemente en el Perú ha sido un mal administrador de recursos ajenos. Entonces ahí tenemos un problema y ahí está la ONP para probarlo, ¿no? O sea, a las pruebas me remito. Así que eso en efecto puede pasar. Muy bien. Así que, ¿cómo, desde el punto de vista logístico, cómo se hace para firmar esta petición? O sea, ¿a dónde entro? Si soy una persona que no sé nada de redes, no soy digital, ¿qué hago? Es sencillo, ¿no? Pueden entrar a la plataforma Change.org y buscar la iniciativa de no al organismo público de pensiones. También las personas que ya han podido firmar la iniciativa la pueden tener en WhatsApp, la pueden compartir, pueden seguir en Facebook, en Twitter y en Instagram la iniciativa no al organismo público de pensiones. Sí. Diego, se llama así, no al organismo público de pensiones, es lo que hay que buscar. Es lo que hay que buscar. En Google, sí. No al organismo público de pensiones y ahí le sale todo. Ahí le sale todo para poder firmar y la plataforma te pide firme esta iniciativa y el siguiente paso es que te va a pedir compartirla. La pueden compartir en cualquier medio, ¿no? En Facebook, a través de Gmail, a través de WhatsApp, como quieran compartirla y ahí se cierra el proceso. Muy bien, así que, y esto se ha hecho sin ningún contacto con la comisión porque no los han querido recibir y no los han querido escuchar. Me van a preguntar inevitablemente esto, señor Pérez, ¿usted trabaja para las AFPs? Por supuesto que no, y es importante, y creo que cuando retuiteaste mi video, la congresista dijo, es que las AFPs tienen miedo, están nerviosas. Yo hubiera querido poder responderle que yo no trabajo para las AFPs, que soy un ciudadano preocupado por su jubilación, y que me crea que las 10.000 personas que han firmado tampoco trabajan para las AFPs, ¿no? Lo que sabemos es, somos conocedores de la historia, cuando el Estado ha administrado los fondos, y quien no ve la historia y no aprende de ella, vuelve a fallar. Yo no quiero que mi jubilación vuelva a fallar y a los años venideros esté preocupado por de dónde vivo. Así es. Yo retuiteé el video porque me lo pasaron y dije, pero esto es muy interesante. Yo la verdad había dicho también en Twitter que a mí no me sacaban un centavo, pero creo que la retuiteada tuvo mucho éxito, ¿verdad? Entonces ahí sí ya la congresista se vio obligada a contestar. Entonces, claro, en ese contexto
Fue muy agradable tenerlo en el programa y esperamos que mucha gente firme esta petición para que entiendan en el Congreso que no pueden actuar de espaldas a la gente todo el tiempo. Más aún si la señora Omonte pretende ser la vicepresidenta del Perú, porque es candidata. Entonces debería por lo menos tener un poquito de correa para aguantar la crítica y para recibir a las personas, que son mayoría, creo yo, sobre todo los aportantes de AFPs, que no quieren que su plata pase al control del Estado, de ninguna manera. Muy bien, señor Diego Pérez, no sé, a ver si hay alguna pregunta del público. Las personas quieren saber, bueno, ya lo están publicando, hay varios oyentes que lo están publicando en el Face, quieren saber cómo firmar esta iniciativa que ha tenido el señor Pérez. ¿Hay algún teléfono, algo menos digital para que las personas mayores que no dominan mucho las redes puedan comunicarse? ¿Hay alguien que pueda orientarlos? Aunque sea un correo electrónico. Sí, pues. Sí, pueden escribir a mi correo, que es diegoapr14@gmail.com. Ahí pueden escribirme y yo les redirecciono el enlace para que le den clic y firmen. Así de sencillo. Así es. Y si no pueden, señoras, señores, llamen al sobrino, al nieto, al hijo. Ellos saben, ¿ah? Ellos saben. No importa si el nieto tiene 10 años, va a saber mucho más rápido que ustedes. Yo cada vez que no puedo, llamo a alguien menor que yo y me resuelve los problemas. Así que mi recomendación es llamen a la siguiente generación, que esa sí es digital. Este señor Pérez tiene 31 años. Él nació con digitalizado, pero los que somos mayores no hemos nacido digitalizados. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Abel, vamos terminando hoy día temprano el programa porque hay misa. Así es, Rosa María. Me están haciendo recordar que ha subido el seguro de las AFPs. Sí, sí. Ha subido el seguro. Sí. Autorizado por eso no sube porque se le ocurre a la AFP, sino porque se lo solicita y la Superintendencia de Banca y Seguros lo autoriza. Ojo, ¿por qué? Porque el riesgo ha crecido, la posibilidad de morir en una pandemia ha hecho que ese riesgo crezca. Y por lo tanto tenemos que pagar un poquito más para poder cubrir ese riesgo, porque ese seguro cubre a quienes, a las personas que mueren antes de los 65 años, no han alcanzado su derecho a pensión y dejan a una viuda, a unos hijos, a unas personas que son los que tienen derecho a recibir esa pensión. Entonces ese seguro les cubre la pensión del causante, de la persona que murió. Esa es la idea, para eso sirve el seguro. Muy bien, Abel. Muchísimas gracias a nuestro invitado, al señor Diego Pérez. Me dice que pongamos su enlace, lo vamos a poner. Y bueno, ahí ya nos están ayudando. Y bueno, nos vamos, Rosa María. Se llama No queremos que el Estado... ¿Cómo es de nuevo? No queremos que el Estado... Póngala de nuevo, por favor, chicos. Si me pueden ayudar el enlace, que lo acabamos de poner. Acabo de verlo aparecer. Sí, yo también. Sí, pero empieza con no queremos que el Estado administre los fondos de pensiones, o no queremos un organismo, no queremos que el Estado cree el organismo público de pensiones. Ese es el hashtag. Así estamos, porque miren, yo sé que todos están molestos con su AFP por alguna razón, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad, ¿no? O sea, no podemos terminar en una cosa que sea muchísimo peor y que terminamos perdiendo soga, cabra, cerca y el rancho entero, no todo, porque resulta que el Estado decide avanzar sobre los fondos de privados de pensiones, y eso es algo que no podemos aceptar como aportantes. Ese dinero es nuestro ahorro y no tenemos por qué entregárselo al Estado. Muy bien, listo, Abel. Vamos a invitar a la señora Carmen Omón, Rosa María. Yo sé que va a escuchar este programa, pero conteste el teléfono. La última vez después que comentaste sobre este tema, me da la sensación que ya no ha querido contestarnos. Siempre fue tan amable, tan gentil. Claro, cuando son candidatas, sí quieren venir, porque en verano, ¿cómo venía? Pero ahora que tiene que responder por cosas muy serias, como esta, por ejemplo, no sé cómo va a ser una campaña a la vicepresidencia, dicho sea de paso. Además con ese partido, con APP, no sé cómo va a ser una campaña a la vicepresidencia, la verdad.
si es que no responde por cosas tan graves como esta. O sea, a ver, que le diga a todos los electores que aportan a las AFPs que va a crear un organismo público para que administre su plata. A ver qué les parece. Muy bien. Listo, Abel. Nos vamos, Rosa María, nos vamos hasta el día lunes. Que tengas un bonito fin de semana y me imagino que volvemos con mucha información el lunes porque los candidatos están que viajan por todos sitios, Rosa María. Pero ojalá y prometen todo. Prometen de todo que no les corresponde, en fin, ya sabemos cómo es, pero por lo menos que lo hagan con distancia social. Que pongan un número, ya, 20 personas a 2 metros cada una, para que ya cuentas las 20 y nada más. Pero no pueden estar bailando, pues. O sea, César Acuña baila. Martín Vizcarra camina entre multitudes, no pues. O sea, ojo, hay que hacer una campaña que respete la vida y la salud de la gente. O sea, yo me opongo siempre, ustedes me conocen, a normas absurdas. Pero mantener la distancia social no es absurdo, es exactamente lo que tenemos que hacer. Y el candidato no puede promover aglomeraciones. Ese es el problema más grave que tienen los candidatos en este momento. Nada de aglomeraciones. ¿Ok? Muy bien. Me hacen recordar que el señor Acuña ayer ha prometido que va a respetar, va a solidificar la SUNEDU, Rosa María. Está bien, ¿ah? No. Él quiere un licenciamiento perpetuo para nunca más tener que volver a licenciar la universidad. Es de locos. ¿Saben qué pasa? Que ya hay un asunto que se llama conflicto de interés, que debería ser un poquito más sensible el candidato al tema, ¿no? O sea, él no puede estar proponiendo cosas sobre las universidades teniendo un consorcio de universidades que él maneja, no una, varias. No, pues. O sea, un poquito más de respeto por el electorado, francamente. No lo están respetando mucho en este caso. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Feliz fin de semana. Vemos. Nos reencontramos el lunes. Ok. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.